sin más, vamos a entrar a la mesa con las queridas académicas Renata Turrent, Ingrid Turguelles, Leticia Calderón. Vamos a iniciar, les vamos a dar ya la más cordial bienvenida. Perdone usted que le hablo todo así carrereado, pero es que andamos con los tiempos bien apretados. En fin, pues le voy dando la más cordial bienvenida. Ya veo por ahí. Ya están las tres. Órale. Pues muy bien. Leticia, Renata, Ingrid, muy buenos días. Bienvenidas, compañeras. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues, mis queridas, vamos entrando, si gustan ustedes, en materia. Ingrid Turguelles, mi querida Ingrid, pues vaya marcha que se llevó a cabo este 27 de noviembre, este domingo, pues muchos estuvimos ahí. Bueno, de hecho, los cuatro que estamos ahorita a cuadro, pues estuvimos en esa marcha y hay impresiones. He estado leyendo incluso los comentarios de ustedes tres en redes sociales, así que yo no me voy a anticipar a lo que he estado leyendo de ustedes en lo que toca a la valoración. Así que en una valoración general, mi querida Ingrid, ¿cuáles son las luces y si hay sombras, también las sombras que pudiste visualizar en esta marcha convocada por el presidente López Obrador? Uy, luces y sombras. Sí, bueno, estuve ahí muy activa en asuntos redes sociales comentando de mis impresiones. Por supuesto fui a la marcha, obviamente, ¿no? Quería ver con mis propios ojos qué es esto del obradorismo, qué es esto de marchas acá en México, digamos, como digamos, lideradas por Andrés Manuel López Obrador, que para mí es una experiencia nueva, ¿cierto? Yo nunca he asistido a una marcha de él. Y me pareció muy iluminador. Estoy como diría Renata, la voy a citar, enchairada un poco. ¡Újale! Estoy un poco enchairada, porque claro, fue muy iluminador en muchos aspectos y me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Lo que vi el domingo. Porque ¿qué es lo que vi? Bueno, una multitud de gente de todos los estratos sociales, ¿verdad? Muchas familias con niños, etcétera, en un ánimo totalmente celebratorio y festivo, de mucha alegría, de mucha como admiración por el presidente. Me fui a meter en un minuto porque yo quería verlo también, ¿no? En Chairá quería ver al presidente, quería tocarlo. Entonces me metí en la marea humana, logré sacar un video ahí del presidente, me empujaron. Duré como 10 minutos y ya estaba casi como epigmenio, digamos, así como sin poder respirar, porque de verdad, y yo entiendo epigmenio, de verdad que cuando uno se metía a esos lugares, era tal la gente que quería verlo, que quería tocarlo, que quería estar cerca de él, que se producían como unos aplastamientos así tipo los de Corea del Sur, sí, un aplastamiento terrible, donde tratábamos como de salirnos, no podíamos, entonces la verdad que era una situación que yo me preguntaba cómo si yo estuve 10 minutos y al día siguiente me dolía la espalda así mal, o sea, súper desastre en mi vida, digamos. El presidente que tiene 70 años estuvo 5 horas y media. Yo eso no lo entiendo, o sea, yo no sé si es un cyborg, si alguien le puso, no sé si es un superhumano, no entiendo. Porque literalmente yo tuve 10 minutos y yo salí con la espalda, que el hombro, Alejandro que andaba conmigo, mi pierna iba cojeando, o sea, literal salí heridas de guerra, ¿no? Y él figuraba, ¿no? 5 horas y media en esta marea humana. Y yo decía, esto es imposible. ¿Cómo alguien puede estar resistiendo a esta situación tantas horas? Porque te digo, nosotros salimos con heridas de guerra, ¿no? Así, todo mal, todo pésimo. Y, y no, me parece que la energía que se vivía y la alegría de la gente sí me hizo reflexionar y a propósito de eso, bueno, tuiteé ahí una cadena de tweets que tuvo hartos comentarios y harta como... entonces generó ahí un debate súper interesante porque a mí me gusta mucho Twitter para eso, solo para eso, que es para poder conversar con gente y ver cómo está el pulso de las personas, un poco en qué anda la gente, qué opinan, ¿no? Como para saber. Y me pasó así, solo lo planteo inicialmente, después lo podemos profundizar si quieren, pero como inicialmente me pasó que, claro, hay muchas críticas que uno puede hacer al obradorismo desde la academia o desde una cierta posición de poder, de burguesía, de clase social, etcétera, ¿no? Como, por supuesto que las cosas
no son perfectas y hay muchas deudas, y ahí yo puse, o sea, me parece que la deuda con el feminismo y con la migración centroamericana y los desaparecidos ahí está, y no hay cómo sacarla, pero de todas formas, lo que me hizo como reflexionar mucho es realmente notar en la calle, no en los libros, sino que en la calle, lo que representa López Obrador para la gente. O sea, para la gente y sobre todo la gente que históricamente ha sido silenciada, que son los pobres, porque esa es la verdad, ¿no? Los pobres nunca han tenido en ningún país, ¿no? La voz o la representación, generalmente son las burguesías quienes asumen esta representación por los pobres y hablan por las personas. Y acá yo sentí que ellos estaban muy bien representados, ¿no? Y que el obradorismo es un proyecto que está muy pensado desde lo popular y efectivamente eso sí funciona. O sea, lo que yo vi fue un líder popular, con mucha gente, con mucha esperanza, a una clase social que en general no tiene esperanza, no se mueve desde la esperanza, y dije, bueno, ahí hay una cosa muy interesante que se ha visto, por ejemplo, con Lula en Brasil a veces, con Petro ahora quizás, pero no hay tantos casos de presidentes de izquierda que tengan tanta cercanía con la gente y que representen lo que él representa. Así que nada, yo me quedé como muy reflexiva, sigo pensando, ahí podemos profundizar, solo lo voy a dejar hasta ahí. Eh, y como dice la gente, sí, me aplastaron, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena ver y como captar la experiencia desde la calle misma. Así que lo dejo hasta ahí para que... Órale, órale. Muchas gracias, Ingrid. Pues Leticia Calderón, ¿cuáles son también tus impresiones en este sentido? Yo nada más añadiría a esto que señalaba Ingrid al inicio de la vitalidad del presidente López Obrador. Pues sí, hace unos días que estaba en Palacio Nacional y que fui a entrevistar a Jesús Ramírez, pues platicaba, siempre tengo la costumbre de estar platicando con la gente que ahí trabaja, y todos dicen, bueno, si nos traía en friega, a partir de los últimos 2, 3 meses, dice que ya se le está acabando el tiempo, así que van a apretar todavía las tuercas y van a trabajar más horas, así que, bueno, hay gente que no ha aguantado y que ha renunciado casi de todas las dependencias de gobierno, pero en Palacio Nacional, sí, gente que no le ha aguantado el trote al presidente López Obrador, y es algo que sí, realmente llama mucho, mucho la atención teniendo 70 años. En fin, nada más era un comentario adicional que quería hacer, más allá de entrar ahorita en materia a lo que nos ocupa. ¿Cuál es tu valoración de la marcha, mi querida Leticia? Oye, teniendo 70 o teniendo 50 o 30, porque todo el mundo se quería tomar el siguiente día y de repente hay mañanera, o sea, no, yo creo que, digo, es como que otro nivel de lo que estamos viendo en términos pues, sí, de voluntad y de ánimo y de ganas de hacer las cosas. Bueno, yo comparto mucho de lo que dice Ingrid en el sentido del ánimo, de lo que se veía, pero yo quiero irme más por otro lado y que tiene que ver un poco con la discusión que suscitó y que en el cual yo quisiera de una vez establecer algo que me parece que es importante porque la narrativa que se construyó alrededor de esta marcha tenía que ver con, digo, la narrativa de los medios de comunicación, que si era una respuesta a la marcha que había habido de parte de la oposición liderada por Claudio X González. Entonces, la contramarcha e incluso el análisis que se ha hecho de este encuentro del domingo, justamente es así, ¿no? ¿Qué fue más, qué fue menos, dónde había qué tipo de gente? O sea, bueno, primera cosa para mí es incomparable. O sea, ya el hecho mismo de comparar me parece un error de principiantes en el sentido de que en esta ciudad, sobre todo, la verdad es que convocar a miles de personas, digo, es que el Festival de Disney, los Reyes Magos, lo que ustedes me digan va a convocar a miles de personas por muchos sentidos, porque una somos muchos, y la otra es que hay esta capacidad de moverse, ¿no? El Fórmula 1 llenó las calles, o sea, eso es una cosa que es parte de la vida en la Ciudad de México. No. Una marcha donde un presidente en funciones camina junto a la gente, porque digo, yo también, digo, a mí me preocupaba un poco esa parte, pero obviamente tenían decidido que esto tendría las consecuencias que tuviera que tener y las asumían, porque se entiende ahí que los peligros y siempre uno está con el Jesús en la boca de que, ay, por favor, no lo aplasten, pero no solo eso, ¿a qué nivel de peligro se puede dar? Entonces,
esta parte donde hay además un reconocimiento de que hay que cubrir al presidente, aparte de la parte estratégica que pueda haber, y de que él iba a caminar, y de que además él insistió en hacerlo, ¿no? Que decidió no irse por la vía de que, bueno, pues ahí los espero en el Zócalo, cosa que yo hice, yo me fui me fui adelantando para poder recorrer toda la marcha, porque no avanzábamos donde yo estaba, y yo sí quería ver todo, y llegamos hasta atrás de Palacio Nacional y caminar por ahí, y por eso pudimos entrar al lado de 20 de noviembre. Pero lo que quiero decir con esto es que si no se ubican las coordenadas de lo que fue un evento político, y por eso aquí también el otro punto de esto, el intento de descalificar, otra vez desde los medios de comunicación masivos corporativos, porque yo los he estado siguiendo, y de veras es como hasta infantil, es el típico, ni estuvo tan padre, ni había tanta gente, o sea, a ver, sobre todo quienes se dicen analistas, ¿no? Ya, ok, quienes estén cotorreando, pero es esta cosa de poder decir, estamos frente a un evento de masas, es que llegaron organizados, pues claro, estamos hablando de un movimiento político que es organizado, lo que hay que celebrar es que está organizado. No teníamos movimiento de izquierda de esta magnitud en términos populares hace 5 años. Había habido reacciones en defensa del presidente, acompañando al entonces jefe de gobierno, por ejemplo, o otros movimientos espontáneos de dolor profundo como el grito de desesperación frente a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo. Pero no, bueno, recuerdo también muy bien movilizaciones espectaculares para acuerpar a los zapatistas, por ejemplo. Pero esto es una cosa que si no se entiende en la dimensión en la que estamos, es decir, una maquinaria política que se está afinando, se está lubricando y ya no solo se está construyendo. Entonces, si es la masa, más los que acompañan esa masa, los que siguen y que pueden detener sus cosas, como dice Ingrid, algunos con graves agravios fuertes, ¿no? Con deudas que pueden poner en la mesa, pero donde ahora hay que presionar es ahí, porque ahí está el poder, ¿no? Entonces, en vez de renunciar o de decirse desilusionados o que ya ahorita en este momento ya no me importa, bueno, pues al contrario, ahí es donde hay que presionar porque ahí es donde se van a poder mover las cosas. Entonces, a mí me parece que ese es que me gustaría no cometer ese error y no darles esa oportunidad a quien quiere construir esa narrativa de la marcha, la contramarcha. No. La marcha, muy importante, relevante para un grupo que además también se ejerce como ciudadanos, porque esa es otra cosa. Es esta idea de que el ciudadano es puro, no es partidista, entonces es espontáneo. O sea, a ver, el ciudadano ejerce en lo cotidiano y hay muchas formas de hacerlo, digo, pero una es a partir de tomar las calles, que a lo mejor muchos de los que fueron a otro tipo de movilizaciones no tenían esa experiencia y también eso les parece así como, wow, ¿no? Me parece que no, y sobre todo en este espacio no lo descalificamos ni lo disminuimos, pero ya ponerte a comparar un evento que convoca por 4 años de gobierno de un presidente en funciones, con una capacidad además, ¿no? Ahora también el otro punto, y yo voy a aprovechar para decir algo que se comentaba ayer con la mesa de los maxi abogados, y es que yo no estoy de acuerdo, más allá de lo legal, en entrar en una discusión sobre cómo los medios de comunicación del Estado tienen una función de ser medios públicos del Estado. Si hay un evento que es público, queremos verlo, porque no lo vamos a ver en ninguna otra parte, porque hay un boicot en términos de que haya una narrativa que impere, y mira, un poquito menos de repente con algunas voces, pero la verdad para mí sí es muy desesperante y muy desilusionante que gente que yo he considerado inteligente, pues la verdad que toda la vida, pues tenga una incapacidad de ir acompañando, no celebrando, pero sí acompañando un proceso de manera crítica. Entonces, esta idea de que
Bueno, es que si no, casi que si no hubieran puesto en el IMER, ¿no? En el IMER, en Canal 11, no hubieran dicho algo de que iba a haber una marcha, no hubiera ido la gente. Ay, por favor. Digo, es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Porque ayer que lo oía yo enfurecía como loca, pero sobre todo por eso, porque no le dan crédito a la capacidad de la gente, a la espontaneidad de la gente. A mí me tocó vivirlo en carne propia con la gente con la que acabé llegando ahí a Reforma, y me impresionó mucho. Entonces, quiero dejarlo ahí para mencionar después otras cosas, obviamente en la idea que seguramente es muy repetida de que fue un gran momento de masas, como suele ser la vida política democrática, convocar a las masas en seguridad, en tranquilidad, en familia y con alegría, no con odio, no reprochando solamente, digamos, y sobre todo haciendo alusión a cuestiones de racismo, de discriminación, sino al contrario, creo que eso es algo que es muy importante y hay que celebrar. Ya, pues muchas gracias, mi querida Leticia. Pues ahora sí que Renata Turrent, yo creo que me imagino que casi no tienes algo que decir al respecto de la marcha, pero bueno, sí, muchos ángulos, muchas miradas, así que más bien les dejo la palabra. Vaya. Gracias. Bueno, yo traía preparado como lo que quisiera aportar o tratar de aportar hoy en dos, creo, uno un poco el análisis y abonar a lo que ya dijeron mis compañeras sobre la marcha y mi segunda intervención. Quizá a mí me gustaría enfocarme en un poco tratar de entender y analizar esta última parte del discurso de Andrés Manuel, donde compañeras que creo que quienes fuimos, yo ni siquiera alcancé a todo porque me tuve que regresar a relevar a mis suegros para recoger a mi bebé, pero acabamos agotados, o sea, yo me dormí la siesta con mi bebé de tan agotada que estaba y no puedo ni imaginar, ¿no? Eso más o sea, yo sí hubo un momento que me tuve que salir porque sentía que no podía respirar y dije, ¿cómo puede 6 horas estando no, o sea, no se podía a veces ni respirar de verdad de tantísima gente, ¿no? Y como dicen mis compañeras al otro día, pues ya estaba a las 7 de la mañana en la mañanera, eso es impresionante y creo que también es impresionante que un presidente pueda estar marchando 6 horas sin que con totalmente un público pacífico, sin que nadie le aventara nada, huevos, o sea, yo me imaginaría cómo sería una marcha de Calderón o sería imposible, ¿no? Que pudiera caminar en la calle. A mí sí me impresiona un poco lo que dicen ambas de mis compañeras de esta cobertura de los medios de comunicación y esta incapacidad de la derecha, de los medios corporativos, de querer ver la realidad, ¿no? Una realidad material de esto es un fenómeno político, un fenómeno social que probablemente no se va a repetir en lo que nos queda de vida y que mejor es entenderlo y tratar de analizarlo a seguir en esa pues actitud muy pueril de decir ni eran tantos como decía el Leti, ¿no? Ni estuvo tan buena, que las tortas, que hubo camiones, pues sí, señores, la gente se tiene que organizar para llegar a los lugares, es natural. Y no, a mí me impresionaba, yo le decía a los compañeros con los que marchaba, es que es increíble que no se quieran venir a acercar para entender, ¿no? Más allá de simpatizar, simplemente acercarse a entender qué es lo que está pasando. Yo creo que hay gente que ponía yo en Twitter ayer, ¿no? Que lo ha acompañado toda la vida, que lo he entendido el obradorismo desde siempre, otros que lo entendimos más tarde, hace varios años, otros que esta marcha de ayer les sirvió para entender, porque tuvieron la voluntad de acercarse a decir, a ver, ¿qué es esto del obradorismo? ¿Por qué mueve tantas emociones? Y sigue ese grupo que no sé si por estrategia política o por negación quiere seguir diciendo, no, no existe el obradorismo, son acarreados, no es nada, ¿no? Y que flaco favor se hacen a sí mismos, ¿no? En realidad creo que sería mucho más inteligente por parte de la oposición tratar de entender y a partir de ahí proponer, porque creo que la oposición acaba reaccionando a todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, incluso se movilizan y se organizan alrededor de una reacción hacia López Obrador, sin embargo siguen sin tener una propuesta de nación en lo absoluto. Y Andrés Manuel López Obrador no solo tiene una propuesta que está ejecutando, sino todavía sale a hablar de praxis y hablar de una ideología que él quiere dejar como su legado, o sea, va todavía un paso más adelante de algo que ellos ni siquiera han tenido la capacidad de reaccionar.
Creo que lo único positivo que yo quizá rescato de esta negación o esta forma en la que la oposición ha querido reaccionar al respecto de esta marcha es algo que decía Federico Anaya ayer en la mesa, que es que todo mundo, tanto la derecha como la izquierda, se habla en las calles, ¿no? Y hace política en las calles. Y eso es algo fantástico, que no sucede necesariamente en todos los países. Eso es algo democrático. Qué bueno que la gente estemos en la calle defendiendo un proyecto o el otro, a pesar de que del otro lado no exista una propuesta política específica. Y por último, un poco ligado a esto, creo que es importante entender el significado de esta movilización en este momento político del presidente. Creo que por un lado, sí, por supuesto, es una respuesta política a la articulación del bloque antiobradorista que sale a marchar el 13 de noviembre con una movilización importante, pero creo que por el otro lado, y lo dice en su discurso Andrés Manuel, es una respuesta a esa organización de ultraderecha de la que ya hemos hablado en esta mesa, que se organizó esta pequeña conferencia el 18 y 19 de noviembre con Verástegui y todos los impresentables de la ultraderecha, y que esto es una respuesta política desde las calles, desde lo popular, desde lo democrático, desde la movilización pacífica. Eso es importante decirlo, no se rompió un solo vidrio en 6 horas de movilización. No hubo consignas racistas, clasistas, como la hubo tanto en esa marcha como en este congreso de ultraderecha, y creo que es una respuesta política democrática, sana, que independientemente si nos cae bien o mal López Obrador, tendríamos que festejar. Y ya me callo, pero sí, para mí hablar un poco sobre esa parte del discurso del humanismo mexicano. Gracias, mi querida Renata, gracias. Ingrid, bueno, el contraste de la información y de las motivaciones que tenía la gente al participar en la marcha, en esta que del 27 y la del 13, pues son dos mundos diametralmente opuestos, con una claramente, y eso lo decimos porque en estas entrevistas, en total 90 que hicimos aproximadamente Violeta y yo, pues un contraste muy, muy fuerte en las motivaciones, en la argumentación y en la información que tiene la gente a la hora de participar tanto en una marcha como en otra. Si tuviéramos que hacer yo celebro que haya sido también porque no hay como eso para realmente entender, ¿no? Más o menos la vibra de la gente y el conocimiento o el amor que le pueda tener la gente o el odio a determinado personaje político, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que ya te tocó ver ahora, ¿cuál sería desde tu punto de vista, mi querida Ingrid, los puntos donde habría que poner atención post marchas y lo que crees que puede ilustrar a la gente más allá de estas aversiones de las que hablaba Renata también, o estas discusiones que decía Leticia de que si debería o no los medios públicos, etcétera, etcétera, que si debieron haberlo transmitido, que si no, que si fue gracias a esto? Un balance, Ingrid, desde tu punto de vista, ¿dónde habría que poner la mirada o dónde se pone tu mirada después de esta experiencia? Sí, bueno, yo creo que, a ver, lo que nunca hay que perder de vista, creo yo, aun cuando uno esté tremendamente enchairada, como les decía, es el sentido crítico. Y yo creo que eso es muy importante en la izquierda, porque cuando las izquierdas se institucionalizan o llegan al poder, el riesgo que siempre tenemos es de que en ese vaivén político, ¿verdad?, se pierdan ciertos focos, ciertos puntos de vista, y en ese sentido siempre es bueno tener un sentido crítico permanente, lo que no significa que uno quiera que un gobierno fracase, ni nada de eso, sino que siempre estar poniendo el punto sobre temas que son relevantes, ¿no? Yo creo que eso es importante de hacerse. Pero también estoy con mis compañeras en el sentido de que tampoco creo en la postura de esa gente que es de izquierda, que vota por proyectos y que a la mitad del camino dice, ¿sabes qué? No me gustó, entonces ya me voy, y se van y buscan otro candidato, buscan otro partido, o sea, se van literalmente, ¿no? O sea, abandonan el proyecto. Porque eso no tiene sentido y eso es muy peligroso para efectos de las derechas.
y ustedes saben que yo soy súper monotemática con el tema de la derecha, pero soy chilena, yo le tengo terror. Yo ayer le decía a mi marido, lo que pasa es que ustedes en México no vivieron una dictadura, sí tuvieron una dictadura blanda, pero una dictadura donde la derecha matara y torturara a gente sistemáticamente con un manual de escritura de torturas. O sea, el límite de lo indecible nosotros lo vivimos, que lo vivió el Cono Sur y España un poco. Entonces sabemos hasta dónde llegan, sabemos cuán malo se puede ser, cuánta locura hay en la derecha, entonces la verdad que sí le tenemos mucho temor. Y en ese sentido, como hubo esta convención facha horrorosa, por supuesto que esto es una respuesta muy potente, ¿verdad? A todos esos movimientos que están intentando instalarse en México. Es como decirles, a ver, espérense un poco, que en México no va a ser un caldo de cultivo de estas derechas horrorosas, porque en este momento el apoyo mayoritario está en un proyecto que es el proyecto de gobierno. O sea, por suerte estamos en el poder, ¿no? O sea, eso como primera cosa. Y cuando uno compara las marchas, y ahí voy a tu pregunta, Ernesto, la marcha anterior, ¿verdad?, de la gente por el INE, pero que en realidad no era el INE, sino que en realidad es simplemente oponerse al proyecto actual de gobierno, desde un punto de vista bastante derechista, ¿no? Uno siente que esas marchas siempre se articulan desde el miedo, que es lo que generalmente funciona para captar gente en la derecha, ¿no? O sea, es gente que sale a marchar por temor a que se pierda la democracia, por temor a que el INE no sé qué cosa, miedo, miedo. Eso es lo que en general abunda, ¿verdad? No hay más ideología que eso. Es una ideología muy individualista, porque es miedo a que a mí me pase algo, a que mi vida no vaya a ser como la que yo tenía, etc. No hay un sentido colectivo, por eso las calles no son de la derecha, nunca van a ser de la derecha. La calle siempre va a ser de la izquierda porque la calle es colectiva, la lucha de la calle es de masa y de colectivo, no es individual, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que son muy diferentes, y por eso los discursos que probablemente ustedes captaron de la gente que iba son muy distintas, ¿no? Además de que cuando se articula todo desde el miedo hay un desconocimiento muy profundo de otro tipo de cosas, es decir, uno le pregunta a la gente un poquito más y no va a saber responder, ¿no? O sea, porque solamente van ahí por temor, porque alguien les dijo que su vida como la conocen va a desaparecer, y el fantasma del comunismo, y el fantasma del marxismo, y esto que usa la derecha. Entonces, en ese sentido, creo que es como el miedo versus la esperanza, ¿no? O sea, como este movimiento que vimos de festejo, de celebratorio, pero también de mucha esperanza, que es otra forma de ver la vida. Si ustedes piensan como ideológicamente son lo opuesto, ¿no? El miedo y la esperanza están totalmente en los polos. Y en ese sentido, voy a toda esta campaña que se ha intentado hacer para desacreditar la marcha del presidente, no solamente lo que decía Leticia de los medios, ¿verdad? Que es ¿por qué los medios públicos cubren la marcha? Bueno, porque el 90% de los medios de comunicación están cooptados por la derecha y nos queda un 10%. O sea, esa es la verdad. Y eso ocurre en todos nuestros países, entonces no jodan por un 10%, tienen el 90%, o sea, tienen el 90% del otro lado. Ya, ¿qué más quieren, no? Y por otra parte, también el tema del derecho, que yo estuve discutiendo con un abogado ahí en Twitter que me decía, es que es ilegal hacer una marcha pública con recursos públicos y el derecho. Yo le decía, amigo, cuando uno toma el derecho como un supravalor, está súper equivocado. El derecho está al servicio de las personas y no las personas al servicio del derecho. El derecho es súper flexible, uno puede incluso pasar por encima del derecho. ¿Cuántas luchas se han articulado rompiendo lo establecido en el derecho? Todas las revoluciones, para empezar. Y por lo tanto, el fin justifica los medios. O sea, en mi caso, yo al menos lo veo así, en el sentido de decir, cuando hay un avance de la derecha hay que pararla, y eso, aunque implique pasar por encima de ciertas normas, ¿verdad? Sí vale la pena, porque el fin, que es eliminar estos grupos del poder y eliminarlos, digamos, de la esfera pública, siempre se justifica. Entonces, un poquito eso respecto de la oposición, ¿verdad? Y por otra parte, el sentido crítico que yo les decía al inicio, por supuesto que hay pendientes. Yo escuché todo el discurso del presidente en el Zócalo, que yo dije, no puedo creer que está hablando 1 hora y media después de haber caminado 6 horas. O sea, es un cyborg, es un robot, yo insisto, no es humano. Entonces, cuando empieza a dar este discurso, yo empecé a notar algunos puntos que me parecieron importantes, pero creo que el gran ausente del discurso son las mujeres. Y lo insisto una y otra vez porque efectivamente ahí es donde yo pongo el punto, ¿cierto? Como persona de izquierda que le gusta mucho el proyecto, pero que dice, bueno, aquí nos está faltando algo. No se habló de feminicidio, no se habla de violencia contra las mujeres,
no se habla de nada que tenga relación con las mujeres, porque para mí el presidente entiende la igualdad de base, la lucha de clases, digamos, la lucha contra la pobreza, y entiende que la lucha feminista está como incorporada a esa lucha basal, ¿no? Pero ahí hay un error, ahí es como donde está el error y donde falta que haya alguien que represente. Yo pensaba, qué bien lo hizo Petro, qué bien lo hizo Petro, porque probablemente Petro debe tener una forma muy marxista, muy parecida a López Obrador de ver, digamos, la política. Pero al tener a Francia Márquez al lado, que es una mujer y que es una mujer racializada y muy feminista, muy activista, le da de alguna manera ese balance. A mí me está faltando la Francia Márquez de México, me falta una mujer fuerte que podría haber sido Olga Sánchez Cordero, porque ella sí ha dicho cosas muy valiosas en términos de la lucha feminista, pero falta que tenga más visibilidad, más poder, o sea, que haya una mujer ahí que esté como visibilizando esa lucha. Solo me faltó eso, me pareció muy interesante, por ejemplo, los datos que da sobre la violencia, específicamente el secuestro, que son cosas que los medios corporativos jamás van a mostrar, pero la disminución notoria en los secuestros a nivel país me pareció muy interesante. También algunos delitos específicos, ¿cierto? El Tren Maya, en el sentido de decir es la obra más grande que se está haciendo en el mundo. Efectivamente, nosotros en Chile estamos haciendo un trenecito, porque necesitamos un tren, pero que no es el Tren Maya, es un trenecillo, estamos intentando hacer, ¿no? Pero el tren es una cuestión súper importante y lo podemos discutir en otra mesa. El tren como una cosa muy democrática, muy que conecta lugares, o sea, tiene un simbolismo muy profundo, los trenes en general. Me pareció muy interesante todos los proyectos de progreso que se han estado haciendo, ¿verdad? En términos de la salud, en términos también de la libertad. Me gustó mucho lo que dijo en el sentido de decir, México es un país libre, pueden venir los fachos aquí a hablar, no vamos a aplicar el artículo 33 de la Constitución, al cual yo siempre le tengo miedo como extranjera, ¿no? Que te vayan a decir, tú no puedes opinar de México. Pero él dijo, acá todo el mundo puede opinar lo que quiere, puede hacer lo que quiera, porque nos estamos instalando como un país muy libre, y yo encuentro que eso es súper importante. Habló de la revolución de las conciencias, lo que a mí me parece que significa más que revolución de las cosas, él lo dice así, pero para mí es como una especie de cambio cultural. Yo siento que a eso se apunta, que es un cambio en la cultura, cambio en la forma de ver el mundo y de pensar de las personas que habitan este país. Para mí eso es la revolución de las conciencias, y que por supuesto siempre es necesario y es esencial, ¿verdad? Habló de García Luna y lo mencionó pegándole ahí a Calderón en el sentido de que aquí no hay García Lunas, aquí no se pacta con el narco, aquí nosotros no tenemos negocios con el narcotráfico, que también efectivamente ha sido así, y lo encuentro también interesante que lo plantee de esa manera, ¿no? Como muy claramente. Y llegamos al humanismo como ideología, ¿verdad?, mexicano, que él dice, que a mí me parece que es una especie, yo sentí que su análisis en general, lo que él planteó fue muy latinoamericanista, me gustó mucho eso, muy decolonial, todo su discurso. Él citó a Martí, citó una serie de intelectuales de América Latina, se posiciona muy desde el lugar en el que estamos, y cuando él habla de humanismo mexicano, yo siento que es agarrar la izquierda, pero traerla a nuestros países con la cultura de nuestros países, específicamente México, es decir, adaptar la izquierda a México, a sus creencias, a su base cultural, para desde ahí funcionar, no intentar traer un modelo extranjero y posicionarlo en un país que tiene, ¿cierto?, una base cultural que no necesariamente se va a adaptar a modelos extranjeros europeos o qué sé yo. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho, así que yo solamente digo que el gran pendiente que me queda, y voy a seguir insistiendo, es el feminismo, por supuesto, las mujeres desaparecidos, los colectivos de las mujeres que buscan a sus hijos, ¿verdad? El caso de la migración centroamericana, que también es un tema y que no se ha abordado lo suficientemente bien, digamos, qué pasa con los migrantes que cruzan México, y ahí me quedan esos pendientes, pero en general eso es a grandes rasgos lo del discurso presidencial. Ya, gracias, mi querida Ingrid. Déjenme, leo algunos comentarios de la audiencia y te dejo la palabra, mi querida Leticia. Dice, yo me pregunto, dice Gabriela Girón, ¿por qué los medios convencionales no hablan de las personas que se manifestaron en sus actividades cotidianas vestidos de rosa o blanco? Claudia de Lara, hace falta fortalecer una oposición lejos del prianismo. Dice, hace falta fortalecer una oposición más cerca a los derechos humanos, a los colectivos de buscadoras, migrantes y feministas. Dice Esperanza López, yo he asistido a casi todas las marchas de AMLO y en esta marcha se superó en cuanto a la cantidad de gente
incluso más que en el desafuero. Darby batallar. Ingrid, ¿sabes quién fue Rubén Figueroa? Figueroa, bueno, sí, es que en términos de represión y tortura, aquí tenemos una historia mucho que contar, mi querida Ingrid. Dice Salvador Ruiz, saludos al gran equipo Rompeviento, mi opinión respetuosa, ya se debe dejar de usar los apodos derecha, izquierda y empezar a atender el humanismo. Berenice Valdés Smith pregunta a Ingrid, el miedo que se le tiene a la derecha extrema, ejemplo dictadura chilena, ¿no es el mismo miedo a la izquierda extrema? Ejemplo a URSS. Felicidades a la mesa. Graciela Salazar. Ernesto, titularía a tu compilación de testimonios sobre la marcha Efecto Mañaneras, la revolución de las conciencias. Noviembre Aroña, las cuestiones de género, raciales y de diversidad están invisibilizadas. Mi cisterna Mayra Ledesma, la popularidad de AMLO no necesita del acarreo, me refiero al acarreo corporativo que los gobiernos del Estado obligaron y condicionaron a ir o apoyar la marcha. Se reproducen las prácticas. Dice camarada Rosas, de acuerdo con Ingrid en el tema del feminismo y las mujeres, solo que Olga Sánchez Cordero ni feminista ni de izquierda. Valeria Cermeño, qué gusto tener a Ingrid aquí. Bienvenidas a todas las mentes brillantes y esclarecedoras que en México abonan en muchos sentidos por el bien de todos. En fin, son parte de los comentarios que aquí nos están haciendo favor a las chicas de estar filtrando. Leticia Calderón, ¿cuál es tu valoración, tu punto? Pues no, hombre, bien interesante lo que dice Ingrid y un poco que resume, ¿no? Que trae a cuenta varios de los temas que se dijeron después en también que hasta pidió disculpas López Obrador porque dice, me voy a tardar tantito, pero no tanto. Bueno, gracias, digo, pero creo que fue interesantísimo. Pero yo quiero ir a otro punto que también está como en el aire y en la discusión, que tiene que ver con esta idea de que es que ya solo quedan 2 años. Miren, en 2 años se construye un hijo, vamos, para acabar pronto. Entonces, es mucho tiempo y además con un presidente que trabaja 24/7, ¿no? O sea, es una cosa de locura y en ese sentido, lo que yo creo que podemos ver a partir de este corte de caja, que es yo les diría, es una de las manifestaciones de política de masas más impresionante que hay en el mundo contemporáneo. Yo no creo que alguien me pueda citar, salvo a lo mejor el caso de alguna manifestación en la India, o creo que en Pakistán hubo un caso hace no tanto de también una movilización, pero me refiero a política y me refiero con liderazgos visibles, presentes. No hablo de una manifestación que pueda ser de muchas razones, ¿no? Que puede ser incluso religiosas, que vaya que eso convoca. No, me refiero a algo que tenga un símil con esto. Incluso hace rato mencionaban Lula o Petro, que me parece de repente que tienen sus contenidos, tienen sus momentos también y sus estilos de las sociedades de las que hablamos. Me acercaría en todo caso más al caso brasileño por el tipo de liderazgo que tiene Lula, ¿no? Pero sí me parece que de repente esta parte de decir, bueno, una manifestación que corta y hace un antes y hace un después implica no solamente una legitimidad en el sentido de que la tiene el presidente, la ha tenido por vía de las urnas, pero también ahora la tiene ratificada por la vía de las calles. Y en ese sentido, digamos, no había duda que la tenía, pero por si había duda, ahí está. Ahí está. Y tome nota, una. Y la otra es que le sube al costo político. Y ya hay un discursito de que no va a pasar la reforma electoral porque la mayoría y porque ya dijo Alito y que, ok, está bien. Pero el costo político, ahí viene, ¿eh? Ahí viene porque ya hay como que una claridad de que hay gente dispuesta a movilizarse así, ¿no? Levantarte tempranito, yo no sé aquí, pero todo el mundo se levantó temprano, ahora sí que hicimos la mañanera para variar, ¿no? De pararnos bien tempranito y poder salir a tiempo, estar con quienes ibas a ir o que fuera. Entonces, todo esto habla de un ejercicio, yo decía hace rato, de una ciudadanía que nos debería de dar mucho gusto porque México justamente lo que hace es una apuesta por la paz, una apuesta por la movilización en un sentido totalmente cívico y en ese sentido 2 años
es un tiempo suficiente para que ocurran muchas cosas en las cuales las agendas tienen que presionar. Efectivamente, yo digo, conozco y sé, y hay una molestia grande de estos colectivos. Ustedes han mencionado a tres que yo conozco muy bien, ¿no? Derechos humanos, el tema, el de las feministas, ¿no? Con toda esa variedad también, y el de las personas que ayudan a la población migrante, no de las personas migrantes, ¿no? Porque las personas migrantes en este país no tienen derechos, y por ahí tendríamos que empezar. Entonces, el punto es, ¿qué tanto esas agendas que desde la izquierda se han sentido excluidas sería su oportunidad histórica también para apretar? Apretar para sumar, para dar esa oportunidad. Por ejemplo, a mí se me antoja, así como han dicho que no, ya no hay tiempo, no hay tiempo. Digo, hay cosas de tiempos legales, yo lo sé, ¿no? Pero tiempos políticos es diferente. No hay tiempo para presentar una reforma de gran calado para el tema del agua, de las concesiones al agua, del derecho humano al agua. Uf, vaya que hay tiempo. Y tendría que haber digamos, un conglomerado de todos los partidos que la apoyaran. Obvio, ahí van a salir los cabilderos y todas estas personas que lo que defienden es justamente la privatización de los derechos humanos. Pero lo que habría que ver es si esta marcha podría marcar una renovación y como incluso dentro del mismo, aquí sexenio si ustedes quieren, pero yo lo ampliaría más a lo que es el obradorismo, y es una nueva fuerza como para agarrar aire y vámonos. Y por eso se los digo, no, pues ya en su último tercio, lo que le queda al presidente, a ver, esta marcha se armó en 2 semanas. Esta marcha se convocó en 2 semanas. Entonces, yo les auguro, y se los digo desde ahorita, que espérense a ver lo mejor de lo que hemos visto hasta este momento, porque es obvio que vimos muchas cosas que son, y ahí yo quiero tener una controversia, no necesariamente ahorita, pero la quiero manifestar, es que creo que no acabamos de calibrar lo que es enfrentar a los poderes fácticos. O sea, no es Claudio X, pues es hijo de un empresario, hombre, está bien. Y todos los grupos y la gente, pues es muy gente respetable, hombre, que a lo mejor el miedo, los privilegios que no han perdido, pero que les da miedo que los podrían perder, o el pequeño privilegio que efectivamente algunos perdieron, que creo que son los menos, la verdad. Yo hasta ahorita no conozco a alguien que haya perdido algo como para que se haya quedado realmente en una situación o sea, yo no lo conozco, pero claro que lo podría haber. Entonces, lo que creo es que es un momento que se vuelve interesante porque puede dar un tono, y yo creo que va a ocurrir en el sentido de este tiempo que queda, y decía yo de los poderes fácticos, perdón. Lo que pasó el primer tiempo del gobierno de López Obrador es enfrentar de verdad a grupos muy fuertes, polarizarlos tanto, a veces ya que no les diga, ya que no los esté enfrentando. Algunas cosas tal vez han sido excesivas, han ocupado tiempo, pero es que son quienes controlan y quienes siguen controlando de facto. Y esa parte, esta cuestión donde lo ha dicho muchas veces López Obrador, es que yo no estoy aquí para ser gerente de nadie. Yo estoy aquí porque represento a todo un movimiento, a toda una voz, a toda una demandas, y ahí el último punto que también tiene que ver con que al final de cuentas, y lo cierro aquí, la reconciliación. Y él dice, yo no me voy a reconciliar con quienes, es que no hay punto de donde hubo un desencuentro, es que había una clara negación de los derechos de una amplia mayoría. Y un ejemplo así, más potente, pero que no es tan letal, pero que está ahí, es el del salario mínimo. Esto de haber detenido el aumento del salario mínimo a un avance que fuera, digamos, que correspondiera a la propia economía mexicana durante 40 años, no de los últimos años, no, que se hizo en contubernio con los empresarios y los liderazgos de los trabajadores, y le estoy poniendo entrecomillado que quede clarísimo, esto que se hizo de manera tan pensada, tan planeada, para con eso hacer una economía competitiva para unos, esto realmente es criminal. Y eso es donde no es solo enfrentar digamos, a esos que hacen, digamos, la violencia en México, ¿no? El narco. No, estos son los poderes
es la violencia sistémica de una sociedad donde la peor violencia está en las familias. No es solo el criminal que no agarraron. La peor violencia es la impunidad que el Poder Judicial cubre. Eso es lo que vamos a ver, cómo podemos acuerparlo, acompañarlo, para que realmente se mueva del lugar. Y yo les digo, y ahí la cierro, auguro que esto le dio combustible al presidente y nos lo dio a la sociedad mexicana que acompañamos esto, incluida esa oposición que hoy tendría que empujar mucho más sus propuestas para que estén también en la mesa y a lo mejor así podamos conocer sus propuestas. Ya, gracias Leticia. Déjenme leo algunos otros comentarios más. Dice Gerardo Soriano, bueno, un lujo la comunicación, muchas gracias por lo que toca a nosotros, Gerardo. Felicidades, dice, un comentario, la marcha no fue para apoyar a una persona, estamos, al menos yo, apoyando a un movimiento de transformación liderado por AMLO, no es un culto a la personalidad, es defender un proyecto de transformación con sus aspectos a corregir, con sus aristas a pulir, por supuesto, pero que en definitiva por primera vez busca orientar acciones en favor de las mayorías. En ese sentido, la marcha del domingo es un relanzamiento del movimiento de cara al 2023-2024 y garantizar la continuidad del movimiento y su profundización. En noviembre, Aroña dice, yo no me puedo enchairizar con un gobierno tan conservador, neoliberal y pro-militar, no puedo. Alfonso Pano, ¿qué diferencia con las entrevistas de hace 2 lunes? Nada de odio, nada de mala vibra. Maribel Cuellar, fue una marcha muy alegre, llegué en mi camioneta con mi familia, estuvimos más de 6 horas acompañando esta marcha, fue increíble las muestras de cariño al presidente. Majo Villaseñor, se alimenta de la energía de las masas, ha de ser alucinante que tanta gente te dé su amor. Gerardo Soriano, bueno, este ya lo había leído, y nada más los últimos 2 que leo. Cassandra Cárdenas, y ni de mujeres ni de los desaparecidos, pero sí inició nombrando a pueblos y comunidades indígenas. Triste porque los de abajo seguimos resistiendo la violencia del Estado. Leticia Vera Rodríguez, Leticia Calderón, dice, en 2 años que se echen a andar las urgencias estructurales, educación, defensa del agua, minería, reforma fiscal, reforma electoral. Son parte de los comentarios. Mi querida Renata Turrent, tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que hay algo muy interesante. Ya sé que dije que me iba a meter a lo del humanismo, solo me gustaría abonar un poco de los comentarios que dice la audiencia y lo que decía ahorita mi querida Ingrid. Creo que sí, es que por supuesto que hay demandas que van a faltar, o sea que, como bien dice Leticia, en estos 2 años esperemos que se avance muchísimo más, pero que no es posible en un solo gobierno, por supuesto, y creo que nadie aquí lo creemos, que se puedan acabar todos los problemas, sobre todo en un país que estaba al borde del colapso, ¿no? Como lo tomó AMLO, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber demandas válidas, legítimas, que no se van a concretar en este gobierno y que creo que la forma de encauzar estas demandas o de canalizarlas debe ser en pensar qué le espera al obradorismo post Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cómo es que se profundiza este proyecto de transformación cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya? Yo sí creo, sin embargo, que si bien en el discurso hace mucha falta o ha hecho mucha falta, y creo que entiendo por qué lo hace el presidente o por qué ha tomado la decisión de alejarse de un discurso más feminista, un discurso más similar al de Petro, por ejemplo, creo que en los hechos, y Ana Francis Mora hizo una gran columna al respecto, ¿no? Que decía, claro, me hubiera gustado ver más discurso más progresista en muchos temas, en específico en las mujeres, pero en los hechos hay muchísimas cosas que sí se pueden rescatar y que, insisto, no con esto estoy diciendo ya arreglamos el tema de violencia en contra de las mujeres, pero sí definitivamente el hecho de que exista un gabinete paritario, el hecho de que Morena sea el partido que más gobernadoras, más la jefa de gobierno, ha llevado al poder en los estados, y que la jefa de gobierno sea la primera mujer en la historia de México que tiene posibilidades reales de ser una presidenta, que sí, claramente podría llevar
una agenda de mujeres muchísimo más profunda, es algo que no se podría explicar sin el obradorismo. No estoy diciendo sin López Obrador, sino sin el movimiento obradorista. Y por supuesto lo que decía Ingrid, que totalmente estoy de acuerdo con ella, de esta visión de Andrés Manuel López Obrador, mucho más de atender cuestiones de clase, asumiendo que en México y en el mundo la pobreza está feminizada y entonces que al atender estos temas de clase, estoy atendiendo prioritariamente a las mujeres con el salario mínimo, con los programas sociales, ¿no? Y ahora sí, creo que nada más para cerrar, me gustaría brevemente tratar de entender, por supuesto que creo que el tema de la propuesta que él hace del humanismo mexicano se va a tener que estudiar muchísimo, es una tarea que nos deja a quienes nos consideramos obradoristas, que vale la pena ponerse a estudiar desde la historia, etcétera, pero yo les dejo un primer saque que yo preparé ayer muy, muy superficial porque creo que requiere tiempo, pero también recomendarles ayer una entrevista que hace Sebastián Ramírez, que es el presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, al respecto del humanismo mexicano, que es, creo, fenomenal el análisis que él hace, lo pueden ver ahí en Noticiero de Azul Alzaga en Capital 21, donde él un poco argumenta que a diferencia, que es lo que también decía Ingrid ahorita, a diferencia de otras izquierdas, AMLO construye su propuesta ideológica esta propuesta que él hace, que a diferencia de muchos críticos, tanto de derecha como de izquierda, que ahí sí coinciden, es que de pronto menosprecian a AMLO como un intelectual o como un filósofo, ¿no? Creo que mucha de la izquierda como más radical o de la derecha, ¿no? Como que no coinciden en, ay, AMLO lo ven como si fuera rupestre, ¿no? No. Renata se fue el audio, parece, dicen acá. A ver, así está, estoy leyendo que se fue el audio. Sí, a ver. ¿Ya? No, acá sí me oían, ¿verdad? Ustedes. Sí, no, es que no sé, son solo 2 personas que pusieron eso. Ahí dicen ya no oímos, dicen. ¿Ya no? ¿Ya me oyen? Parece que sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya regresamos? Ok, ya estamos. Dale, No, pero ya. sí se fue, algo pasó. No, okay. Ya, fue un instante nada más, Renata, así que adelante, por favor. Perfecto. Sí, que creo que tanto un sector pequeño de la izquierda como la derecha, pues sí, como que menosprecian a Andrés Manuel López Obrador como un gran intelectual que es, ¿no? Ha formado un pensamiento en un país completo de 130 millones de habitantes, y creo que es un error de los dos lados, como decía yo al principio, menospreciar estas aportaciones intelectuales teóricas que hace Andrés Manuel. Y que creo que, como bien decía Ingrid y como decía ayer Sebastián, esta construcción teórica de lo que él llama el humanismo mexicano, que nosotros quizá antes hablábamos como el obradorismo, pero que él ahora sí define de manera mucho más clara, vale la pena entenderla de manera muy clara. Entonces yo traigo aquí algunas frases y autores o personajes históricos que él rescata para construir su propuesta política, su propuesta social. Renata, nada más dame un instante ahorita para que nos leas precisamente estas frases de las que nos hablas, porque Leticia nos avisaba que se tenía que retirar a las 11, o sea, tiene 2 minutos, así que si podemos, Renata, ¿está bien para ti? Nada más estos 2 minutitos para que Leticia pueda cerrar. Adelante. Oye, gracias, qué honor y les agradezco mucho y al contrario, al rato me conecto para oír lo que diga Renata. Nada, simplemente creo que tocamos la historia y la acompañamos con los pies, la historia con mayúscula, porque la historia con minúscula también somos nosotros, por supuesto, pero y en ese sentido, pues creo que es de estas cosas donde podemos, yo le decía a mi hijo, ¿no? Es que te lo vas a contar a tus nietos y esa es la sensación que hay, es muy bonito compartirlo. Y sobre todo como momentum ampliado, ¿no? No solamente este domingo, sino el tiempo que estamos viviendo. Por tanto, lo celebro, agradezco y que gusto compartir esta mesa con ustedes y poder analizarlo, seguir reflexionando y sobre todo tampoco, digamos, engrandecernos en el sentido de creérnosla y no mantener la actitud crítica. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente mesa. Mi querida doctora Leticia Calderón, gracias, un fuerte abrazo, el privilegio es nuestro. Gracias, Chao. un abrazote.
Chao. Ahora sí, vamos, Renata, gracias por darnos ahí el espacio. ¿Cuáles son precisamente las que decía Sebastián, estas frases? No, estas frases yo las pesqué creo que la entrevista de Sebastián vale mucho la pena. Él profundiza un poco en su visión y coincide con lo que decía ahorita Ingrid sobre esta creación propia de él, la idiosincrasia mexicana, un poco basándose en la historia, el pensamiento revolucionario mexicano, etcétera. Pero creo que hay varias esta parte la pesqué yo para prepararme para este programa, que creo que es importante a partir de estas frases y de estos personajes históricos poder estudiar mejor y entender mejor a qué se refiere, sobre todo quienes pues nos consideramos obradoristas, ¿no? Para entender mejor a qué se refiere con el humanismo mexicano. Y por supuesto la primera que de donde nace su nombre o el nombre de la corriente que él pretende dejar como legado es pues nada humano nos es ajeno, que siempre lo repite, pero de ahí habla de tres principios, ¿no? El político, el económico y el social. Y el político se basa en Madero y se basa en Miguel Hidalgo, ¿no? En Madero, siendo muy claro con el sufragio efectivo, no reelección, y con esta parte de democratizar que hace Madero, que toma las armas para el beneficio de la paz y la prosperidad, ¿no? Entonces, esa parte es como su aportación o más bien sus anclas para entender lo político. Y de Miguel Hidalgo, que el pueblo que quiere ser libre lo será, ¿no? Entonces esa parte es la que estos dos personajes históricos, él los usa como anclaje para su principio político. Para su principio económico, el progreso sin justicia es retroceso, que es frase suya, y el fin último del Estado es crear condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y de temores, ¿no? Que también es parte de su propuesta económica. Y la social, que yo creo que no solamente es social, sino también es económica y también es política, creo que esta engloba los tres principios, es por el bien de su gran frase, por el bien de todos, primero los pobres, que es el eje rector, quizá yo pensaría, de su humanismo mexicano. Y además de esto, él menciona un poco dentro de una concepción de lo que él entiende por poder y democracia, por el poder de ser un gobernante y la democracia, a Ricardo Flores Magón, con esta frase de solo el pueblo puede salvar al pueblo, de Benito Juárez, de con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y de Lázaro Cárdenas, que es muy interesante, creo, esta última parte antes de cerrar su discurso, cuando habla que cita a Cárdenas cuando dice que conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblanzas el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Y esta parte que él habla sobre cómo a los gobernantes les causaba disgusto, habla muchísimo de la forma en la que él, y creo que es importante en el punto del discurso que lo pone, que es el cierre, en la manera de hacer política con el pueblo, ¿no? Y esto se materializa con esta marcha donde él camina por 7 horas hombro a hombro, sudando, y yo no sé cómo no se sentía, repito, ahogado, 7 horas con la gente ahí en el Zócalo, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo por estudiar antes de poder hacer un análisis más profundo, pero creo que estas frases, estos personajes históricos nos dan un poco de visión de hacia dónde tenemos que voltear a estudiar para después entender y disentir o estar de acuerdo o matizar lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que es importante estudiarlo. Ya, muchas gracias, mi querida Renata. Ingrid Turquelles, para cerrar una reflexión final, evidentemente hay muchísimos comentarios sobre todo esto que se ha generado. Yo nada más colocaría un tema ahí que me parece también que hace falta mirar y que tiene que ver con que parte de mi esperanza, aunque ya realmente tengo bastante escepticismo al respecto, es que el presidente López Obrador pudiera considerar y tomar en cuenta pues todas este bloque antisistémico, organizaciones sociales de abajo que pues son prácticamente excluidas y no son consideradas
y estoy hablando también de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Fray Juan de Larios, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que son organizaciones que más allá de las diferencias políticas que se puedan tener, tienen un trabajo tremendo, que los conocemos de décadas, y que están documentando cosas serias que están pasando, y que eso no está saliendo, no está teniendo reflector. Prácticamente, si no lo llevamos a la mañanera, eso prácticamente pasa de noche, y que sería lindo. Ahora que entrevistaba también a Jesús Ramírez Cuevas, al vocero del presidente, decía, bueno, ustedes han solicitado sentarse a dialogar con el EZLN, que hay una fractura ahí enorme, y pues no han solicitado como gobierno, no han buscado sentarse a dialogar, y que me parece que son como pendientes que uno esperaría de esta administración que genera tanta esperanza, y que, pues bueno, hay que, en este sentido de lo que comentabas también hace un rato, Ingrid, de no perder el sentido crítico, y no por eso no dejar de reconocer lo que sí hay y no dejar de ver lo que no hay. Ingrid Turguelles. Sí, bueno, tiene que ver con eso que conversábamos, ¿no? De cómo uno se posiciona desde la izquierda y esa postura de mucha gente de la izquierda, sobre todo de gente que está en la academia, ¿no? En lugares de más privilegio, que es desentenderse completamente de lo que está pasando en términos del gobierno, dar por perdido el proyecto y mostrarse como desencantado, y hasta ahí llega. O sea, también hay que ver cómo uno pudiera, ¿no?, apoyar el proyecto y a la vez ser críticos y estar presionando, porque yo creo que también, a ver, en Chile tenemos un dicho que se ha usado mucho, que es otra cosa es con guitarra. O sea, una cosa es lo que nosotros podemos decir, pero anda a sentarte en el gobierno y anda a tratar de manejar un país de 130 millones de habitantes con la cantidad de complicaciones que tiene México y como en las condiciones que estaba el país cuando lo agarra el presidente López Obrador, que en realidad estaba en un estado de deterioro social muy importante. Entonces decimos otra cosa con guitarra en el sentido de que otra cosa es gobernar, o sea, es muy difícil. Y por eso muchas veces se pierden los focos, y para eso debiera uno tener el sentido crítico de estar presionando por aquellas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Como el feminismo, como las luchas de colectivos, distintos colectivos, ¿no? De desaparecidos, de violencia, etcétera, porque manejar todo un país con como yo les digo, estas complicaciones que tiene muy, muy difíciles México, porque sí, México es un país muy difícil de gobernar, como Brasil, ¿no? Son países muy difíciles de manejar. No es lo mismo que manejar Uruguay, ¿no? O Chile, que son 10 millones de habitantes y que son 5 personas, no, esto es difícil. Entonces, la verdad es que hay que permanentemente tratar de estar dentro, pero no perder ese sentido crítico. Y de alguna manera, bueno, Renata nos deja planteada una gran cantidad de elementos que va a haber que pensar, ¿no? Este humanismo mexicano. Yo siento que el humanismo mexicano es una versión del socialismo decolonial aplicada a México, con ciertas características que se salen del progresismo porque se aplican a nuestra realidad. Y en ese sentido yo incluso estoy muy a favor de algunas cosas que pueden sonar súper contradictorias, pero es porque tenemos un problema hoy en día, en general los progresismos, para ver cómo manejamos las culturas. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? El progresismo dice que hay que ser laico y que la Iglesia Católica y todas las iglesias tienen que desaparecer, chao, para afuera. Sí, para allá va. Pero, ¿qué hacemos con la cultura popular? ¿Qué hacemos con las creencias de la gente? ¿Por qué vamos a eliminar instituciones o estructuras que tienen que ver con la cultura de las personas, ¿verdad? Los ritos, o sea, todo, ¿no? La tradición, porque el progresismo dice que tenemos que avanzar hacia una cierta dirección, que también es una parada súper burguesa y súper de primer mundo, ¿no? Como de los nortes globales. Entonces, ¿cómo podríamos compatibilizar ciertos avances que hay que dar, pero al mismo tiempo, cómo hacerlo para no perder la tradición? Y ahí yo creo que se nos da una complicación. Por ejemplo, el presidente, dentro de este humanismo, que es bastante conservador, si lo miramos desde esta perspectiva progresista, avala mucho a la familia mexicana como estructura, ¿no? Que es una estructura de la sociedad, etcétera, y que está en la cultura, que está en la tradición. La familia mexicana es muy patriarcal y a la vez es un problema para las feministas, pero por otra parte es parte de la tradición. Entonces ahí hay que encontrar formas de lograr
como que las dos cosas pudieran llevarse o encontrar ciertos intermedios, ¿no? Que se pudieran manejar sin perder tampoco esa tradición. Y siento que el humanismo, esto que plantea el presidente, es precisamente eso, no perder ciertos valores, pongámosle, ¿no? Y cierta historia mexicana que hace que el país tenga una realidad que es distinta de otros países donde se aplican unos socialismos muy progresistas y que quizás a esos países se pueden aplicar bien, pero acá no necesariamente. Y de todas formas, igual es socialismo, porque cuando el presidente plantea primero los pobres, el primero de los pobres es la lucha de clases. Eso es, o sea, primero los pobres, 2 puntos, lucha de clases. Y lucha de clases está en la base de cualquier socialismo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una reconfiguración solamente. No se podría decir que plantear primero a los pobres es algo de derecha, por ejemplo. No podría uno decir eso. Es de izquierda necesariamente, ¿no? Porque está poniendo en la base la lucha de clases. Entonces, claro, hay otras luchas y para eso estamos los que criticamos desde adentro, o presionamos más bien o tratamos de poner temas que yo creo que es la labor de los medios independientes, poner temas para que los vea la administración y pueda, ¿verdad?, atender ciertas necesidades, aun cuando esos temas estén cooptados por la derecha. Y aquí voy a lo que dice la gente muchas veces en el chat o en otros lados. No, es que el feminismo es de derecha. No, no es de derecha, es de izquierda. Y como la izquierda no ha querido darle un espacio, la derecha se está apropiando y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, la izquierda lo que tiene que hacer, el presidente lo que tiene que hacer es abrir la puerta, incorporar las luchas sociales, porque si no la derecha se las queda. Ese es nuestro riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y va a pasar lo mismo con los colectivos de desaparecidos, de derechos humanos, que la derecha va a decir, vénganse con nosotros, porque si el presidente no los escucha, vénganse. No puede pasar. Entonces, por eso hay que seguir presionando, ¿no? Y en el fondo, claro, es ir viendo cómo se desarrolla este humanismo obradorista, pero por otro lado hay mucha esperanza en el sentido de que el presidente lo primero que dice en su discurso, que me parece muy interesante, Renata, es acá hay muchos jóvenes, dice él, y me alegra que haya muchos jóvenes porque quiere decir que hay recambio. Y en ese sentido eso es muy bueno, porque efectivamente el presidente es de una generación de personas marxistas, ¿no?, con formación socialista, que ven la vida de otra manera, más antigua, pongámosle, ¿no?, más tradicional, pero este recambio, no podríamos decir que esto llega hasta acá, sino que hay que ir observando cómo se va dando el obradorismo a lo largo del tiempo, sobre todo pensando que hay recambio, hay gente joven, efectivamente los próximos candidatos presidenciales van a tener mucho menos edad que el presidente, y ahí hay que ir mirando hacia dónde va, y si pierde la ruta vamos a estar para decirles, oigan, vénganse para acá, no le den las cosas a la derecha, ¿no? Pero bueno, nos queda pensar harto y observar mucho también. Así es. Pues mi querida Ingrid, mi querida Renata, ya nos colgamos 11, 12 minutos y ya nos están esperando ahí en la siguiente entrevista, así que les quiero agradecer como siempre una extraordinaria mesa muy celebrada, muy comentada por toda la gente, así que muchas gracias y avisamos también que estamos preparando también un programa precisamente de humanismo mexicano. ¿A qué se refiere? Hay varios referentes, no hay tiempo para desarrollarlo más, pero lo vamos a hacer en un programa especial que estamos preparando. Así que gracias Ingrid, gracias Renata y a Leticia, donde está en su clase o donde le toca ya estar ahorita. Gracias a las 3, fuerte abrazo. Igualmente, adiós y a todo el auditorio. Gracias a la audiencia por estar ahí siempre, ¿no? Baigoncito, gracias. Pues bueno, esta mesa de nuestras queridas académicas, Renata Turrent, Leticia Calderón, Ingrid Turguelles, así que bueno, pues es una mesa que siempre estaremos disfrutando. Gracias también por los comentarios de la audiencia que hace con respecto a esta mesa y a los comentarios, las reflexiones, los análisis, pues gracias.